personas y acontecimientos. Y es ahí donde quiere ser escuchado, servido y amado. El Dios bíblico es el Dios de la vida y de la historia. La Biblia es un mensaje de esperanza. Los textos bíblicos más sugestivos y creadores de sentido fueron producidos en tiempo de crisis. En el campo actual de la ética laica, sus aportaciones pueden ser muy beneficiosas. En un tiempo de dudas, puede ayudar a construir certezas necesarias para vivir con sentido. Sobre todo, la certeza de que hemos sido queridos, deseados y amados, y la confianza en que el amor tendrá la última palabra. La Biblia no es un documento del pasado, sino una voz del presente que muestra nuevas reservas de sentido, un potencial utópico generador de esperanza. La palabra es la comprobación de que la historia no está sola, desamparada, a la intemperie. La palabra convoca al diálogo, a la pregunta, a la colaboración, al encuentro para vivir con espíritu y con entrega. Y tiene una indudable componente social. Si la palabra no cae en el campo de la vida, de la sociedad, queda estéril. Hay que hacer un acercamiento vivencial a la palabra, personalizado, y una lectura comunitaria, en comunión con el mundo y la humanidad entera, con una mirada benigna y compasiva sobre la sociedad, recordando a anteriores generaciones y proyectada al futuro. Esta tarde tenemos la suerte de contar entre nosotros con Fidel Aizpurua Donázar. Nació en Villava, es hermano menor capuchino, licenciado en Filología Hebrea y doctorado en Teología. Profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Vitoria. Realiza tarea pastoral en la parroquia de Santa María de Valvanera de Logroño. Es asiduo conferenciante y coordinador de cursos y talleres sobre espiritualidad bíblica. Obras recientes suyas publicadas por la editorial Verbo Divino son Introducción a la espiritualidad bíblica y una lectura social del Nuevo Testamento. Fidel, bienvenido a Ongi Etorri, tuya es la palabra. Muy bien, gracias, Emi. Buenas tardes a todas y a todos. Eso de buenas tardes, tal como está el tempero, pero eso muestra también que este colectivo que viene esta tarde aquí tiene interés en el tema, si no, no es propicio el tiempo para darse un paseo precisamente. Voy a hablar sobre lo que yo he entendido que el foro pedía en este caso, sobre la espiritualidad bíblica, con un subtítulo que es el que me interesa decir: tras una manera lúcida de leer la Biblia hoy, porque hay maneras que son más equívocas, y cómo buscar una manera lúcida. ¿Qué quiere decir lúcido? Quiere decir algo capaz de conectar un ámbito espiritual, siempre en sentido amplio, no me refiero cristiano, sino siempre en sentido amplio, con nuestro hoy. Bueno, dos sencillas notas de introducción. La primera, que nosotros las personas somos más que carne, que se toca y se ve. También tenemos algo debajo de la piel. Las sociedades no son solamente organización política y económica, que claro, también, solo faltaba. Las ciudades tienen alma, y por eso cultivar la espiritualidad es una actividad necesaria. Una sociedad espiritual es lo mismo que una sociedad sana o culta, es mejor, es de más calidad humana. De ahí que a mí me parece que es un acierto de este foro Gogoa mezclar aspectos técnicos y culturales, que los tocáis en otras conferencias, con aspectos espirituales, entendiendo siempre por espiritualidad no solo lo religioso, sino lo que bulle en el corazón de los humanos, en el sentido más amplio. Una segunda nota de introducción. Nosotros, yo por lo menos, y los que estamos aquí, yo creo que muchos, no venimos de una tradición bíblica. En nuestras casas, nuestros padres religiosos, según la costumbre de la época, no usaron la Biblia, ni nos la legaron, ni nos la dejaron en general, ¿no? Ni nos la dejaron en
en testamento a la hora de su muerte. Sí hubo en nuestros pueblos, en nuestras escuelas, una asignatura, la historia sagrada, que, como decía Javier Crae, el cantor, más parecía una historia sangrada, porque aquellos relatos de sangre, y nos quedamos un poco con aquello, y nos han parecido, en el decurso de los tiempos, relatos excesivamente religiosos, excesivamente míticos, excesivamente sangrados, y por lo tanto los hemos rechazado. Tal vez hoy un ámbito no religioso específicamente, no como este, más laico, pues igual puede ser un ámbito bueno para acercarnos desde otro punto de vista. Bueno, voy a hacer esta intervención, a ver si nos fatigo demasiado, como en 3 apartados. Primero, uno que llamo limpiando el campo. La Biblia, el campo de lo bíblico está lleno de cardos y de zarzas, porque ha sido un campo labrado por muchas manos, y conviene hacer alguna pequeña limpia para entendernos antes de empezar. Primero, considerar cómo con la Biblia se ha hecho una especie de secuestro en toda regla, se la ha secuestrado, la han secuestrado sobre todo los sistemas religiosos, la han secuestrado llevándola al terreno religioso, creyendo que la Biblia era un asunto religioso, pero la Biblia es un asunto espiritual y, si me presionáis más todavía, cultural, que se puede usar en el ámbito de lo religioso, pero que no está hecho para el ámbito de lo religioso específicamente. No estaba hecho para ese ámbito, pero ahí se ha situado. Si a San Lucas le dijeran, hermano Lucas, tu evangelio se lee en las iglesias, él diría, ¿y qué son las iglesias? Pues mira, las iglesias son, en aquel tiempo no había iglesias, en tiempo de San Lucas. Las iglesias son unos edificios donde los cristianos, los seguidores de Jesús, se reúnen para celebrar su fe, para cantar al Señor, etcétera, y ahí se lee tu obra, la obra de Lucas, Evangelio y Hechos. Pues San Lucas diría, pues me parece muy bien, y no se lee donde fuera de esos locales, donde está la gente, en la calle, en el trabajo, no se lee ahí. Pues no, ahí no. Pues se quedaría un poco cortado, porque la obra de Lucas es una oferta a no creyentes, una oferta a paganos. Pero nosotros la hemos sacralizado y la hemos secuestrado y la hemos llevado al terreno de lo religioso. Por eso habría que dessecuestrar la Biblia, llevarla al ámbito laico, con todas las consecuencias, al ámbito de la ciudadanía, de lo social, de lo secular, que es el escenario de la mayoría de los textos bíblicos. Un segundo punto que hay que hacer para desbrozar el terreno, el campo de lo bíblico, es no caer en la deformación de la Biblia. La Biblia ha sido deformada, es deformada todavía. Evitar las deformaciones. La mayor, o una de las mayores deformaciones que se han dado ha sido las deformaciones religiosas, que con la Biblia en la mano a veces han propiciado pues increíbles fanatismos. Pero quizá también el ateísmo ha deformado y deforma la Biblia, ¿no? Bueno, ahí tenemos esos personajes de la política internacional, que Biblia en mano, Bolsonaro, Salvini con sus rosarios, la inefable Jeanine Áñez, que es la autoproclamada presidenta de Bolivia, ¿verdad?, con la Biblia en la mano, nuestros líderes que juran ante la Biblia, algunos de ellos todavía, ¿no? Eso acarrea grandes deformaciones, porque en el fondo quieren consagrar algo con lo religioso, algo que en sí no es consagrable, sino que es juzgable, valorable desde el punto de vista político, social o económico, pero no consagrable, es distinto. Por eso mismo habrá que tener mucho cuidado en no deformar la Biblia, en no querer sacar de ella conclusiones que rentan en el poder económico y social. Y un tercer punto para desbrozar es que la Biblia es, y hay que entenderla así, patrimonio común del ámbito, patrimonio común de la humanidad. No es exclusiva de nadie. Nadie puede argumentar ningún título de propiedad sobre ella. Como dicen algunos, por eso hay muchos
incluso no creyentes que comentan la Biblia, porque ellos dicen tiene que ser contada a todas las gentes, a todas. Y a veces, por cierto, los no creyentes hacen comentarios tan agudos, tan desde otro lado y tan luminosos, que son verdaderamente comentarios altamente espirituales. Bueno, estos 3 puntos: evitar el secuestro de la Biblia, evitar la deformación y evitar la exclusividad o la pretensión de exclusividad. Es necesario tener esto en cuenta para decirlo, para entender mejor lo que quiero decir. En segundo lugar, ¿cómo leer la Biblia como una honda palabra humana? Los creyentes, cuando vamos a la misa y nos leen las lecturas, todas terminan con un sello de autenticidad. Decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero en realidad, para ser exactos, habría que responder, palabra de Dios, habría que responder algo así como, según y cómo. Según y cómo. Es que es palabra de Dios según y cómo. Es decir, ya hemos superado, y si no se ha superado, pues que Dios nos pide confesados. Ya hemos superado la idea de que Dios dicta esa palabra directamente a los autores. No, son autores los que escriben, con sus pros y sus contras, con sus filias y sus fobias. Quieren escribir la idea que ellos manejan de Dios, pero el texto como tal es un texto de autores humanos. Por eso la Biblia no es palabra de Dios en sentido estricto. Es que algún día nos apearemos de esos fundamentalismos, no sé, digo yo. Es palabra humana, hondamente humana, que nos puede poner delante del misterio de Dios y de la persona. Vamos, esto me parece que es de tal elementalidad que cuestionarlo, no sé, se me hace ya a estas alturas del siglo XXI se me hace extraño, ¿no? Bueno. El creyente lúcido sigue valorando la Biblia con fidelidad, pero nada tiene que ver con terquedades heredadas. Cree que de verdad, más allá de matices y variables, la palabra sigue siendo una de las fuentes principales que alimenta la experiencia cristiana, a través de un mecanismo comprensiblemente humano. ¿Cuáles son los derroteros de la palabra? Bueno, el texto bíblico no nos ha de extrañar que esté cuajado de interrogantes, de asperezas, de oscuridades, de heridas, de errores, en definitiva. Estas dificultades se presentan nada más abrir las páginas de la Biblia, en su primera página. Tomar la Biblia de manera consagrada, por eso todavía hay ediciones muchas que ponen Sagrada Biblia. Tomar la Biblia de manera consagrada, manteniendo sus limitaciones, es generar un perfil extrañísimo de Dios. Por eso, la tarea mínimamente iniciada por la comunidad cristiana de adecuar el texto a la psicología cambiante de hoy, que se ha iniciado incluso en la Iglesia oficial, debe ser potenciada a base de sentido común y apoyada por los avances científicos de que hoy disfrutamos. Esto parece lógico, ¿no? Tanto en los textos violentos como en los no violentos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el libro de los Proverbios hay una lectura muy hermosa que se lee mucho en las festividades de la Virgen y en los común de Santa María, bueno, en torno a María, en torno a las mujeres cristianas. Se llama la lectura de la mujer hacendosa. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Alquila los campos, teje la ropa para sus hijos, para los criados, va describiendo las virtudes de la mujer hermosa, ¿no? De la mujer hacendosa. Y dice, y al final dice, y al marido lo alaban en la puerta de la plaza. Le dicen, ¿qué mujer tienes tan valiosa? Pero claro, por ejemplo, en estos contextos de igualdad de género, que es un contexto que estamos viendo hoy, esa lectura es deformante, porque claro, dice, al marido lo alaban en la plaza. ¿Cómo que lo alaban? ¿Quién trabaja? ¿Que la alaben a ella o que trabaje el marido? Es decir, inconscientemente, y más con el marchamo de palabra de Dios, estamos contribuyendo a una relación de género extraña, sin darnos cuenta. Todo eso hay que tenerlo en mucho cuidado, no solamente los textos violentos, sino estos otros textos que son equívocos, ¿no? Bueno, cuando no flagrantemente contradictorios. Bueno, pues eso está ahí,
y hay que leerlo con ojos lúcidos, ¿no? Pero también la Biblia contiene valores de hondura, ya que si bien los humanos hemos avanzado mucho en cuestiones técnicas, en cuestiones espirituales muchísimo menos. Igual alguno de vosotros habrá tenido la suerte de asistir a alguna sesión del Teatro Romano de Mérida, del Teatro de Mérida. En Mérida, Badajoz, hacen todos los años un festival de teatro con grandes obras de los clásicos griegos, ¿no? Sófocles, Eurípides, esa gente anterior a Jesucristo, ¿no? Aunque lo hagan en versiones actualizadas, ¿no? La gente va, llena esos espectáculos y paga una entrada alta. Claro, y uno dice, ¿y qué tiene que decir Eurípides a un ciudadano o una ciudadana del siglo XXI? Pues algo dirá, si no, no irían, ¿eh? Algo dirá. Y en el fondo, claro que dice, en la forma no, por eso los artistas moldean la forma, pero el fondo lo mantienen intacto, ¿no? Porque el fondo, todas las pasiones, las búsquedas, los interrogantes, las traiciones, los amores, los odios, todo eso que conforma esa especie de magma del corazón humano, eso lo decía Eurípides y lo decimos nosotros. Eso va lentamente, se modifica lentamente, el alma se modifica lentamente, lo técnico se modifica rápidamente. Pues la Biblia es algo que apunta a ese magma del fondo. No es de extrañar, pues, que la Biblia interese a la persona de hoy, porque ella también tiene un mundo interior lleno de preguntas y deseoso de horizontes. Por otra parte, voy a explicarlo así más directamente. Por otra parte, cuando leemos un texto, son argumentos de patabanco, pero hay que tenerlos en cuenta porque la Biblia es un texto. Texto, textum, en latín, significa tejido. Es un tejido, urdido con palabras y con sílabas. Cuando leemos un texto, el hecho de lectura se compone de dos elementos. El texto que leemos, en nuestro caso la Biblia, y el ojo que lee. El texto no cambia nada, bueno, o casi nada, las variantes que se van descubriendo, pero vamos, el texto es, voy a decirlo así, el de siempre. Pero el ojo que lee no es el de siempre. El ojo que lee hoy es un ojo de hoy. El ojo de un lector de la Edad Media es de un lector de la Edad Media, nada que ver. No es lo mismo el ojo de una mujer que el ojo de un hombre. No es lo mismo el ojo de un rico que el de un pobre. No es lo mismo el ojo de un oprimido que el de un libre. Y el texto más el ojo, ese es el resultado de lectura. Quiero decir con esto que leer un texto, leer la Biblia en nuestro caso, es un acto de, ¿cómo diríamos?, de paternidad, de maternidad. Somos los padres y las madres del texto. El texto es huérfano. Nosotros le damos la vida al leerlo. Quiero decir con esto que objetivar el sentido y apropiarse de él es una necedad porque va contra la dinámica de leer. Por eso mismo nadie puede decir, ni vosotros ni yo, este texto de la Biblia ha de interpretarse así. Tú lo interpretas así, tú lo ves así, déjame que lo vea yo de otra manera. Esto causa pavor en ciertos estamentos, sobre todo en el estamento, pues por ejemplo, magisterial, porque el magisterio pretende que su lectura sea la verdadera, objetivan el sentido y se apropian de él. Eso, independientemente de sus connotaciones religiosas a las cuales yo no entro, eso va contra el sentido del texto, contra el hecho de leer. Los que no comprenden esto dicen, pero es que entonces, si cada uno lee como le da la gana, esto es un batiburrillo, no hay quien se entere. Uno dice A y otro dice B. Leyendo el texto con buena voluntad, el texto bíblico con buena voluntad, es difícil que, si no se lee con prejuicios anteriores, es difícil que no haya una cierta conexión. Como un ejemplo, os lo digo, como un ejemplo, los intentos de traducción interconfesional que se han hecho en el siglo XX, es decir, interconfesional quiere decir que se sientan a traducir la Biblia al francés o al español, por ejemplo, también tenemos en español, pues un traductor católico, un traductor ortodoxo, un traductor protestante, un traductor anglicano, de las diversas confesiones cristianas, interconfesional. Se juntan a traducir
todas las traducciones han tenido éxito. Todas, no ha habido ninguna de ellas que haya dicho, pues no nos ponemos de acuerdo. No. Es decir, las diversas visiones han confluido, porque las grandes divisiones, las actuales y las históricas de la Iglesia, no vienen por lecturas de la Biblia, vienen por otros asuntos. Otros asuntos que no tienen nada que ver con la Biblia, por asuntos de gestión, de historia, de economía, de lo que sea, de poder. Pero la Biblia no tiene nada que ver ahí, aunque a veces eso se envuelva, esa división se envuelva o se airee con una bandera bíblica. No hay que temer tocar el texto, palpar el texto, no hay que temerlo, siempre que se haga pues con buena voluntad y con la mayor cabeza posible. El texto bíblico es para nosotros un espejo del misterio, nos lleva al misterio, y para ello hay que hacer algo que todavía funciona y no sé, y funcionará. No sé, los que somos mayores ya, por supuesto, nos moriremos viéndolo funcionar. Es lo que se llama una lectura historicista de la Biblia, que es la que nos han enseñado. Es válida la lectura si lo que cuenta es historia. Si no es histórico, no vale. Pero la Biblia no es un libro histórico, es un libro de espiritualidad, aunque contenga datos históricos, mejores o peores. Pero es un libro de espiritualidad y por eso, ¿qué os diría yo? Pues hay que leer como quien lee algo espiritual, algo que nos lleva al misterio, pero algo también que no tiene como finalidad la propia historia. Esto no, nos iremos a la tumba el 98% de los que estamos aquí, sin haber superado esto. Pero, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. En los relatos de San Lucas, los relatos de la infancia, los primeros capítulos de San Lucas, nacimiento, de la Anunciación, todo eso, son relatos espirituales, mapas teológicos, no tienen nada que ver con la historia o casi nada que ver con la historia. Pero nosotros decimos, no, pues nació en Belén, esas historias. Hay un relato de la Anunciación. Bueno, todo el mundo sabe que eso es un género literario. Hay 5 anunciaciones en la Biblia, todas son parecidas. La de Samuel, la de Sansón, todas son parecidas. La de Jesús, todas son parecidas en el esquema. Y todos los técnicos nos dicen, ya desde hace muchos años, desde el Papa Pío XII, desde la Divina Flante Espíritu, ¿verdad? Es un género literario. Pero nosotros seguimos creyendo que el ángel se apareció a María, que María dijo sí. Cuando yo fui la primera vez a Israel, en la Basílica de la Anunciación, en Nazaret, un gran templo que hay allá, había, no sé si sigue habiendo, una especie de cripta, una pequeña cripta allá, donde había a la parte derecha una columna, no sé qué pintaba allá, había una columna, no sé si era adorno. El fraile que nos enseñaba la basílica nos dijo sin pestañear, nos dijo, esta es la cripta de la Anunciación, aquí se hizo la Anunciación, en esa columna se posó el ángel. No pestañeó. Claro, mientras sigamos leyendo así, el acceso al fondo, a esa especie de camino hacia el misterio, es muy complicado. Hay que leer de otra manera. Hay que leer con otros parámetros más luminosos, si no fenecemos en la enorme contradicción que muchas veces hay en los datos bíblicos, porque sencillamente no van a eso, van a otra cosa, pero obviando esa otra cosa nos desmelenamos luchando para tratar de conjugar, de entender o de denigrar datos históricos que no encajan. Bueno, pues ¿cómo entender la palabra como algo que nos lleva al misterio más que como un hecho histórico? ¿Cómo percibir que la palabra no tiene empacho en someter la historia a la espiritualidad? Pero claro, si eso es así, no me vengas luego a poner el hecho histórico, el tema histórico como primer argumento de tu lectura bíblica. Esto es un poco teoría y puede pareceros una cosa mental, pero luego en la práctica tiene su valor.
Quizá un camino que hemos señalado desde el principio, un camino de actualización relativamente fácil y que no lucha contra viejos fantasmas, sea el entender la Biblia desde un lado social. ¿Qué es la lectura social de la Biblia? Bueno, pues es sencillamente tratar de hacer confluir la palabra con la vida social y hacerlo de una manera no moral, no moralistamente, sino analíticamente, sistemáticamente del hecho social, analizando el hecho social. Eso es posible hacerlo. De hecho, algunos de vosotros que estáis aquí participáis en un taller bíblico que hacemos en la Iglesia de San Antonio sobre lectura social del Nuevo Testamento. Y aunque tiene su dificultad, no estamos acostumbrados, pero tampoco es tan difícil. La palabra tiene un alto poder germinativo, pero si no se la mezcla con el hecho social, no ha llegado a su lugar natural. Y el hecho social es muchas veces el hecho laico, no creyente. He citado antes a San Lucas. San Lucas es un caso especial en el Nuevo Testamento. Es un caso único. Su obra, le llaman así, la obra de Lucas, su obra nos ha venido rota en dos pedazos. Una parte es lo que llamamos el Evangelio de Lucas y otra parte es lo que llamamos Hechos de los Apóstoles. Pero es la misma obra, solo que alguien en su día, allá en los tiempos iniciales de la historia de la Iglesia, juzgó conveniente romper la obra y poner la primera parte con los Evangelios y dejar la segunda ahí sola, compuesta y sin novio, ahí, los Hechos Apóstoles. Pero es la misma obra y por lo tanto, para entender la urdimbre general hay que leerla toda, habría que leer toda la obra en conjunto. ¿Y qué pretende esa obra? Pretende hacer ver cómo la semilla, la humilde semilla de Jesús por los caminos de Galilea, la humilde semilla de las bienaventuranzas del reino, ha ido pasando por diversas instancias hasta llegar a su lugar natural. ¿Cuál es su lugar natural? Al que estaba destinada. ¿Cuál es? Roma, la capital del imperio. Y cuando llega a Roma por mano de Pablo, en los Hechos Apóstoles, es cuando ha llegado a su lugar natural. El lugar natural de la palabra no es una iglesia, no es un convento, no es un lugar de oración, es el lugar donde viven los paganos, el gran lugar. Roma tenía en tiempos de San Pablo, en tiempos de San Lucas, era una gran ciudad, tendría igual 1 millón de habitantes, muchísimo, Tened en cuenta que Jerusalén tendría 30.000 habitantes nada más, sería mucho menos que Tudela, o sea, sin embargo Roma era la gran urbe, ¿no? Ahí, cuando llega la palabra ahí, ha llegado a su lugar, a la gran urbe. Esto a mí me parece interesante, ¿no? Para animarse a experimentar y a leer los que apreciamos la palabra por caminos de otra índole, no tanto por caminos morales o espirituales, que yo no los menosprecio, pero también hay otras sendas que explorar. En definitiva, ¿para qué se escribió la Biblia? Y con esto acabo la segunda parte y termino con la tercera. ¿Para qué se escribió la Biblia? Se escribió para una finalidad muy elemental, que dicha así a muchos cristianos les parece de una pobreza muy grande, pero yo cada vez me convenzo más que es así. Se escribió para mejorar las relaciones humanas. Esa es su finalidad. Otra cosa es que se haya utilizado justo para el contrario. Si a Jesús le hubieran dicho, usted, si hubiera en aquel tiempo entrevistas para la radio, usted quiere fundar una nueva religión, si le hubieran dicho a Jesús eso, Jesús se habría quedado extrañado, porque él ya tenía su religión, no quería otra, ¿para qué? Tenía una religión a la que amaba, el judaísmo. Él era un judío, Jesús no es cristiano, es judío. Jesús histórico, es judío, un judío que ama su religión. Si a veces la fustiga, no es porque no la ame, sino porque a su juicio no va bien. Pero no encontraréis ninguna frase en el Evangelio donde diga, no vayáis al templo, o el sábado es una porquería. No. Nada de eso, nada de eso.
Le hubieran dicho, ¿usted quiere fundar una nueva religión? Diría, no, ya tengo la mía, ¿para qué quiero? Además la amo. Pero si lo hubieran añadido a continuación, ¿y usted quisiera proponer una nueva relación? Diría, eso es lo que yo quiero proponer. Una nueva relación en mi religión, en la del vecino o en los paganos, que también son personas, a los que fue también a proponer el asunto. Si fuera una nueva religión no hubiera ido. Una nueva relación, un libro para mejorar las relaciones. Yo sé bien que muchos de vosotros diréis, pues ha servido para lo contrario. Pues sí, a veces sí, así ha sido. Pero también, si uno quiere, y hay personas creyentes que leen el texto, ¿no?, que lo logran, ¿no? Si uno quiere percibir si lee bien el texto, que mire al lado de sus relaciones. Si le sirve para mejorarlas, está leyendo bien. Y si no le sirven, o si le entorpecen, pues todavía peor, está leyendo mal. Para eso se escribió. Además, ¿qué queréis que os diga? Se demuestra palpablemente que eso ha sido así, porque todas las otras finalidades que le hemos dado a la Biblia son tardías, son posteriores al texto. El texto ya está escrito. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Para explicarlo en las facultades de teología. No había facultades de teología cuando se escribió el texto. Vinieron después. Para leerlo en las iglesias. Vinieron después las iglesias. Para leerlo en las misas. Vinieron después las misas. Bueno, la misa es tal como la entendemos nosotros. Para orarlo en los conventos. Vinieron después los conventos. Es decir, cualquier finalidad de las que hemos usado la Biblia, sobre todo en el ámbito religioso, son finalidades tardías. El texto ya estaba escrito. Y uno dice, ¿y solamente para eso? ¿Para mejorar las relaciones humanas? Bueno, eso es lo que Jesús llamaba el reinado de Dios, la nueva sociedad, la sociedad de los libres, de los iguales, las nuevas relaciones entre nosotros, con la naturaleza, con los pobres, con Dios incluso, un nuevo libro, un nuevo modo de mirar, una nueva mirada. Hay cristianos a los cuales esto les resulta pobre, pero a mí me parece de una hermosura fantástica el que la Biblia pudiera haber sido usada en vez de para el daño, para la división, para la herida, para el disgusto, que hubiera sido comprendida de tal manera que hubiera servido para hacer más grata nuestra vida. Jesús está mucho más preocupado por la dicha que por el pecado. Por eso propone un programa de dicha. Dichosos los pobres, dichosos los dichosos. No dice, no es un programa de trabajo, ni tampoco de lucha contra el pecado. Es un programa de dicha. Voy a daros, para terminar, en la tercera parte, voy a daros y a darme 10 motivos para seguir leyendo la Biblia hoy. Bueno, 10 motivos espirituales, así, 10 motivos que alguno dirá, pues no me motiva nada. Bueno, pero igual algunos sí, porque en un colectivo grande, 10 motivos. Primero, porque sus palabras curan. José Hierro, el poeta español del siglo pasado, escribe en algún lugar de su obra que el efecto sanador de la poesía consiste en poner palabras nuevas sobre heridas antiguas. La acción balsámica de la Biblia sobre el alma de quien las lee es, haciendo una breve transformación, algo análoga. Sus palabras antiguas limpian y vendan las heridas nuevas que la vida nos causa, que nosotros causamos al propio corazón y al corazón de los demás. Hay en esta Biblia, en esta biblioteca de la humanidad, una especie de facultad de medicina donde se nos enseña a poner nombre a nuestro dolor y se nos prescribe, cuando aún no es momento para ello, cómo actuar para curarlo. Desde el barro de Adán hasta el cuerpo herido de Job, desde la fidelidad de Ruth hasta las argucias de Dalila, nada de lo humano que encontramos en la Biblia es ajeno a nuestra humanidad. Es una facultad de medicina la que hay ahí, en el fondo. Segundo motivo, porque en lo profundo habita el bien.
Leer la Biblia supone, de alguna manera, regresar al sexto día del Génesis, al atardecer de ese viernes en que Dios, tras concederle su lugar en la vida a cada ser y a cada cosa, ve y proclama que todo está muy bien, vio que todo era bueno. Leer la Biblia es volver a ese día penúltimo de la creación con los ojos, eso sí, vacíos de la inocencia primera, porque no somos inocentes. Porque el lector que abre cualquiera de las páginas de la Escritura sabe que lo que puede encontrarse en ella está muy lejos de una mirada ingenua. No es lírica lo que hay en la Biblia, no, algún pasaje sí, pero no es algo así poético para dejarnos tranquilos y contentos. Está muy lejos de esa mirada ingenua, de esa tentación buenista que consiste en pretender que todo esté libre de sombras, lleno de bondad y de amor. No, la Biblia no ofrece eso. Quien va leyendo entre luces y nieblas de este libro aprende como un funámbulo, como esos que van en los alambres, a caminar sin red ni agarraderas, confiando al aire la certidumbre de que en el fondo habita el bien. Por eso, quien está desencantado del bien no puede acceder al secreto de la Biblia. Tercera razón, porque cada sonido tiene su sabor. En tiempo de noticias rápidas, de tweets, de rebajas de comunicación, el lenguaje de la Biblia confiere al lector la garantía de que tras cada palabra existe una realidad. Tras el mar, la sal del mar. Tras la lágrima, el dolor y una presencia misteriosa tras algunos silencios. Saborear las palabras y sus sonidos. Tocar el texto, tocarlo. No por lo que me dicen, por lo que yo toco. El tacto da una información que no lo da ni la vista. Cuando vamos a comprar una camisa, pues la tenemos ahí mismo, ¿no? A unos centímetros de los ojos, pero con frecuencia se nos va la mano al tejido, porque el tejido te da una información que ni el ojo cercano te da. Tocar el texto, el tejido, el textum, saborear las palabras, llegar al gozo del saboreo. Voy a contaros una palabrita que me encanta a mí. La descubrí yo el otro día, porque siempre se pueden descubrir cosas. Tenemos herramientas buenísimas, los biblistas, y la gente en general, en castellano, para poder leer. En aquella escena de Zaqueo, que Jesús dijo a un tal Zaqueo que quería hospedarse en su casa, es aquella escena bíblica, le dicen: has entrado en casa de Zaqueo y ha entrado a alojarse en casa de pecadores. Le recriminaban a Jesús eso, que había entrado a alojarse en casa de pecadores. Yo me pregunté, esa palabra alojarse, ha entrado a alojarse, ¿es lo mismo que nosotros entendemos por alojarse? Ir a una casa y estar de huésped, exactamente. Entonces fui al diccionario bíblico, término técnico de un diccionario griego, y me llevé una sorpresilla. Dice que alude a un planteamiento agrícola de aquella sociedad agrícola, que el traductor no puede decirlo en una palabra sola y han optado por alojarse. Alude a la situación del caminante que se aloja en una casa, que llega a una casa. Esto es un circunloquio muy largo, pero es muy bonito. Bueno, a mí me parece que es bonito. Llega a una casa y lo primero que hace es aviar las caballerías en la cuadra, echarles el pienso, etcétera, y una vez que tiene arreglado el ganado, sube al piso a cenar, ¿no? Y cuando sube al piso a cenar, ahora viene el asunto. Se suelta el ceñidor, se suelta el cinturón. Se ve que los judíos de aquella época llevaban, como vemos en las películas, ¿no? Llevaban una túnica y un cinturón, un ceñidor, un cinturón, ¿no? Y se suelta, como nos soltamos a veces nosotros, para estar más cómodo. Ese es lo que dice el verbo. O sea, que lo que pasa es que, claro, eso no se puede traducir, eso en castellano, no va a decir, se ha soltado el cinturón en casa de un pecador. Y decimos, ¿y para qué se ha soltado el cinturón? Eso no. Pero es soltarse el cinturón, es ponerse cómodo. Eso sí podrían haber traducido. Se ha puesto cómodo en casa de un pecador. Es decir, Jesús habla con nosotros como un amigo que se pone cómodo.
no habla rápido, corriendo, de cualquier manera. No, se pone cómodo. Se pone cómodo. Habla con comodidad, con tiempo, con capacidad de escucha, sin prisa, cómodo. Bueno, claro, la escritura son textos, esto no es ningún milagro, son textos humanos, está repleta de frases, de palabras con lo que llaman un campo semántico, con una significación sugerente. Claro, muchos de nosotros no accedemos a ello no solo porque le dedicamos poco tiempo, sino porque igual no tenemos herramientas, pero hoy tenemos más posibilidad que nunca. Si uno logra gustar el texto, se puede hacer de muchas maneras, es cuando... Bueno. Cuarta razón, porque la Biblia nos transforma en danza. David, rey David, según el libro de Samuel, bailó desnudo delante del arca. Bueno, dice que iba vestido, suelen traducir así, con un roquete. Pero no sé, solo con un roquete iría lo demás al aire, no sé. De tal manera que las mujeres de Israel le recriminaban a David, qué vergüenza, el rey enseñando el culo, eso no es digno de un rey, le dice el libro de los Reyes, ¿no? Esa danza en que un Dios y un hombre, desnudos ambos, escuchan la misma música y convierten el peso en gracia. Ese acto íntimo de amor coincide con el acercamiento a la palabra. Eso es leer la palabra, desnudarse y danzar. Pretender leer la Biblia nadando y guardando la ropa sin cuestionar el sistema al que perteneces será cosa imposible. Hace falta riesgo, hay que lanzarse, desnudos a la palabra, hay que intentar caminos, no siempre mirando a lo que te va a decir el sistema. Quinta razón, porque no separa la sombra de la luz. El lector que lucha con la Biblia como Jacob con Dios acaba también sabiendo que el final deseado de la sombra no es la luz, sino ese punto inusual y mágico en que ni luz ni sombra, ni entendimiento ni ignorancia coronan la lectura. Leer, más que comprender todo y totalmente, es incorporar a la mirada los claroscuros que arroja el texto y su propia incertidumbre. Por eso, el lector de la Biblia no sale de la incertidumbre, sino de la desconfianza. Eso es lo que interesa. Voy a leeros un poema, porque a veces los poetas dicen esto mismo mucho más bellamente. Es un poema de José Ángel Valente, un asturiano, ya muerto hace unos pocos años, que no era creyente, pero es un místico, un auténtico místico. Y dice: al amanecer, cuando la dureza del día aún es extraña, vuelvo a encontrarte en la precisa línea desde que la noche retrocede. Ahí. Reconozco tu oscura transparencia, tu rostro no visible, el ala o filo con el que he luchado, como Jacob. Estás o vuelves o reapareces en el extremo límite, Señor de lo indistinto, no separes la sombra de la luz que ella ha engendrado. No separes. Que luz y sombras vayan juntos, como debe ser. Y que, por eso, leer la Biblia como los iluminados que ven toda solución en ella, la lectura comporta sombra y comporta luz. El asunto es cómo salir de la desconfianza. Ese es el asunto. Sexto motivo, porque nos da la llave de dentro. Sucede con el acceso a la Escritura lo mismo que en el encuentro íntimo de amor, donde el alma se expresa a través del cuerpo y éste, para llegar hasta otra alma, pide permiso al otro cuerpo para entrar. Nadie lo ha cifrado mejor que el Cantar de los Cantares. Después de que el amante contemple y describa el cuerpo de la amada y antes de que ella abisme su mirada en la corporalidad de él, en ese momento preciso él exclama: eres jardín cerrado, fuente sellada. Y ella a su vez responde: entra, amor mío, en tu jardín
a comer de sus frutos exquisitos. A esa misma fuente que el jardín protege se parece la Biblia. Nadie, si no es porque ella así lo quiere, puede beber y saciarse tras entrar. Ella es don para nosotros. Ella nos hace el favor. En séptimo lugar, porque la Biblia se escapa desnuda. En el acto de lectura ocurre algo parecido a aquel personaje que huye desnudo cuando arrestan a Jesús. En la Pasión de San Marcos hay un dato extraño, que cuando arrestan a Jesús había un muchacho viendo que iba envuelto en una sábana, agarraron la sábana y dice, y él se escapó desnudo. Dice eso el Evangelio. También el texto, cuando queremos agarrarlo, se escapa desnudo. Provistos de nuestras metodologías, pertrechados con las herramientas literarias del lector, con nuestros títulos, nos acercamos al texto bíblico y lo que encontramos, si nuestro caminar es desnudo y sincero, es la ausencia de aquello que pensábamos encontrar, de que el texto se ha transformado en una presencia que camina a nuestro lado. Igual no buscábamos eso, pero eso es lo que aparece. Octava razón. Porque nos colma con su amor. El mismo escándalo de la mujer pecadora que besa a Jesús en el Evangelio de San Lucas, aquella mujer pecadora notable en la ciudad que besa a Jesús los pies, ese derroche de creatividad y de ternura es el que la palabra muestra cuando viene hacia nosotros. Viola las convenciones de lo establecido, olvida las fronteras de la pureza cultural, se abre camino entre paredes de muralla gruesa y dándosenos del todo, nos colma con su amor. Novena razón, porque su carne nos transforma en palabra. Job dice que desearía que sus palabras se grabaran en roca para siempre. El sueño de la supervivencia escrita es el horizonte de existencia de este hombre cuya vida consiste en el canto de la debilidad. Esta palabra imborrable es la aspiración de un ser humano frágil que busca en el lenguaje lo que no halla en la realidad. Esto nos confiere a los lectores de la Biblia esa misma capacidad de transformar nuestra carne en palabra, nuestro dolor en sílabas, nuestras esperas en la invencible esperanza de que da forma a todo futuro verbal, a toda manera de hablar del futuro. Finalmente, por la presencia de quienes aceptamos a Jesús de Nazaret, si abrimos la Biblia en el fondo, es por Él, por Jesús, puesto que en Él la lectura es otra cosa diferente a la lectura. Leer es hallar al lector que ha leído nuestras vidas, que conoce el espacio interlineal que hay entre línea y línea, que separa nuestro deseo y nuestra realidad, que se aloja al margen de la página. También el margen hace parte del libro, al margen de la página, fiel y discreto, y desde allí hace que cada letra, sumándose a otras letras, den a la luz a las palabras, y éstas, naciendo y desapareciendo, alberguen nuestras vidas. Leer la Biblia es saberse sostenido hasta el final. Amigos, amigas, si quisiéramos decir una sola palabra al terminar la reflexión de esta tarde, esta sería la palabra: pasión. La falta de pasión es una siembra de sal a la hora de leer en general y a la hora de leer la Biblia en concreto. Sin pasión, la lectura se muere y la Biblia se muere. Por eso, quienes hemos venido aquí esta tarde sabiendo a qué veníamos, nos sumamos a aquella apreciación, de una forma u de otra, de aquellos dos que iban a la finca de Emaús cuando decían: ¿no ardía en nuestro corazón mientras hablábamos de las Escrituras? Os deseo y me deseo que ese fuego no se apague en vosotros y en mí, sino que arda siempre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Fidel. Ahora viene el momento de compartir un poco, de preguntar, de opinar. Tenemos bastante tiempo, ha sido breve, escueto, muy clarificador. Creo que ha sugerido bastantes cosas
algunas más conocidas, otras tal vez menos, algunos retos, algunos desafíos. Entonces, bueno, si queréis participar, levantéis la mano. Roberto estará aquí con el micrófono inalámbrico. Roberto, allá a la izquierda, hacia la mitad. Muchas gracias por estas palabras luminosas que nos abren perspectivas no de la lectura material, sino de una lectura del corazón. Al final has dicho esa palabra, pasión. Y creo que nos falta algo de eso en la Biblia. No sé si has dicho entre palabras, lo he sospechado, pero yo diría que para leer la Biblia nos harían falta dos cosas que son casi la misma. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Sed y fe. Sed y fe. Una lectura creyente, una lectura apasionada, una lectura alegre. Yo soy un poco apasionado de la Biblia. Yo creo que no hay ningún día que vaya a dormirme en paz si no he leído un capítulo de la Biblia. Todos los días intento hacerlo. Entonces, ¿qué observo? Las fuentes o los medios, las herramientas a través de las cuales nos llega la palabra de Dios en general es el lugar de culto, nuestras iglesias. Y yo os aseguro que me pongo en el público, pero con una mirada y con un oído muy crítico. Y me da pena. El Evangelio, la buena nueva, muchas veces me deja apenado. ¿Por qué? Hay lecturas perfectas materialmente hablando, pero tristes para dejarnos helados. Tenemos estos días del Adviento las lecturas del profeta Isaías. Esto es apasionante. Es todo belleza. Es espíritu y vida. Y a lo mejor los que están leyendo van diciendo, pues bueno, palabra de Dios. Y nos quedamos medio dormidos. Eso quisiera decir, ¿cómo podemos hacer para que esa Biblia entre en nuestra vida, entre en nuestros hogares, entre en nuestras comunidades, que sea algo apasionante? No sé, a mí me parece que del punto de vista estrategia o pedagogía, o convencimiento, o emoción, o corazón, nos falta algo de eso. Gracias. Bueno, pues usted ha dicho muchas cosas y muy buenas, ¿no? Quizá volviendo al comienzo de su intervención, cuando decía, hace falta sed y fe. Yo con sed me conformaría. Si uno tiene fe, mejor. Yo también soy creyente. Intenta uno ser creyente. Pero sobre todo sed. Claro, hay que comprender que muchas personas tienen poca sed de la Biblia, bueno, pues por toda su historia, en parte lastimosa, en parte denigrada, con razón, con razones también. ¿Cómo suscitar la sed? Bueno, pues no sé, voy a daros una pista, por si igual a alguien le sirve, ¿no? En un momento dado he dicho que en España, en otros países supongo que también, pero bueno, yo lo conozco aquí, hay autores literarios que no son creyentes y que hacen relatos en torno, novelas, textos en torno a relatos bíblicos, porque les atrae mucho y generan. Uno de los autores, y a veces leer a esos autores para gente que no es específicamente creyente, no son relatos de misa, pero que son relatos muy espirituales, ¿no? Por ejemplo, uno que yo conozco un poquito así, alguno también lo conocerá porque publica a veces sus artículos en El País, Premio Nacional de Literatura y Premio Planeta y tal, o sea, no es un cualquiera. Él se llama Gustavo Martín Garzo. Es un autor de Valladolid, vallisolitano, es igual alguien lo conoce. Es un autor agnóstico, pero él muy atraído por
por la Biblia, ¿no? Tiene, por ejemplo, le dieron el Premio Nacional de Literatura con una novelita preciosa, se llama El lenguaje de las fuentes, donde él narra la relación entre María, con una delicadeza grandísima, narra la relación entre María y José desde el lado de José. Muy interesante, porque nosotros hemos leído siempre desde el lado de María, la Virgen del Sí, todas esas cosas que decimos, pero lee desde el lado de José. José está quemado, requemado, huele a los ángeles cuando bajan. Bueno, esto es una ficción, pero al final es una hermosura. Bueno, por ejemplo, en esa novelita pinta a la Virgen manca, le falta un bracito, porque de niña, jugando con unos primos y tal, con un hacha y tal, pues le dieron un hachazo y le cortaron el brazo. Y cuando le dije al autor, pero ¿y cómo? ¿Por qué pintas a la Virgen en tu novela manca? ¿Hay algún pueblo de Castilla? Él es castellano, es de Valladolid. ¿Hay algún pueblo de Castilla donde tenga la tradición? Porque las tradiciones de la Virgen son muy peculiares y muy floridas, ¿no? ¿Hay algún pueblo que tenga su patrona Santa María la Manca? Y decían, no conozco a ninguno. Me lo he inventado yo. Pero fíjate que dice, porque vosotros los cristianos ensalzáis a María como reina del cielo, señora de todo, todo el arte y todo eso. Y yo me dije, ¿cómo hacer a María humana? Pues voy a ponerle una discapacidad que no sea deshonrosa, pero porque un manco es un humano, es que no puede ser más que un humano, un hombre, una persona manca, una persona que le falta una mano es una persona. Y cuando uno lee estas cosas, puede decir fantasía de estos señores, pues todo fantasía es verdad, pero también razón textual, humanizar la palabra, leerla desde lados, ¿cómo diríamos?, satisfactorios para la propia persona, para la propia entidad personal, para la propia antropología. Si no, o bien tenemos el recurso de lo religioso, y el recurso del religioso lo utilizamos los religiosos, pero no, los que no son creyentes no, o bien se deja la Biblia porque no sirve para nada. Es decir, esa sed puede ser alimentada por los autores que no son, y en España tenemos un montón, autores que no son teólogos, que no son creyentes, pero que tienen un componente místico muy interesante, que quizá por esa vía puedes acceder a los relatos bíblicos de una manera luminosa y atractiva. Se me ocurre, por si sirve. Me ha entusiasmado tu texto en esta conferencia. He tenido la suerte de poderlo comentar contigo antes. Pero quiero preguntarte por dos cosas en tu libro de Introducción a la Espiritualidad Bíblica. Una, que dices que en este tiempo de tanta falta de certeza, en que todo es cambiante, líquido, etc., a ver si te interpreto bien, pero tu frase textual dice que con la espiritualidad bíblica se puede construir certezas para vivir con sentido. Igual ya hemos renunciado a vivir en certezas. Desde luego la certeza no debe ser seguridad, pero me gustaría que hables de eso un poco. Y la otra cuestión que me ha impresionado mucho en tu libro es que insistes mucho en que una espiritualidad bíblica no solo es social, no solo está metida en el humus de la tierra y la sociedad, sino que es comunitaria. Y a mí me parece que este es un rasgo definitivo y distintivo de una espiritualidad, ser comunitaria. Las dos cosas, certeza y lectura comunitaria. Gracias. El tema del sentido parece que es filosofía. No, el tema del sentido es un componente de lo humano, es las razones que uno encuentra, y si no las encuentra, malo, para levantarse cada mañana, para no sucumbir a la depresión, para encontrarle
alguna razón de ser a lo que uno vive. El tema del sentido es vital. El sentido puede estar generado, gestado por una realidad existente o incluso por una inexistente. Aquel Semprún, aquel que fue ministro con un gobierno socialista, fue un año ministro de Cultura, había estado en los campos nazis, preso, él decía que cuando se apagaba el sentido en la mirada de un preso, decían los presos, ese va a caer enseguida. Y caía. Dice Semprún, a veces el sentido no existía. Por ejemplo, el sentido era que me está esperando una mujer cuando salga del campo, mi mujer. Y algunos presos los liberaron los aliados, salieron del campo y resulta que la mujer había muerto ya. Y sin embargo, una inexistencia había sido sentido para él. Por eso os decía antes que el sentido que puede aportar a la palabra no es su historicidad, no es un componente histórico. Si es historia me sirve y me genera sentido, si no, no. No, la belleza, la sugerencia, ¿cómo diríamos? Es que la luz, es decir, los textos, no solo ocurre esto con la Biblia, ocurre con todos los textos buenos. La Biblia hace parte de la colección más valiosa de la humanidad, pero en esa colección de libros valiosos de la humanidad, por ejemplo, que te diga yo, en España, el Quijote. El Quijote es una Biblia de saber y de humanismo, y por lo menos hay que darle ese rango también, ¿no? No solamente ocurre eso en nuestro libro bíblico, pero puede generar sentido. Y si genera sentido, pues nos ayuda a algo fantástico, que es que nuestros pasos en la tierra, muchas veces tan equívocos, pues sean más gratos, más satisfactorios, más compartidos. Respecto a lo de la lectura social en su vertiente comunitaria, eso se verifica diáfanamente. La lectura social no tiene necesidad de apelar a lo comunitario, es comunitaria. La lectura espiritual, espiritualista sobre todo, la lectura moral, moralista sobre todo, tiene tendencia a la, ¿cómo diríamos?, a la individual, a la privatización. La lectura social no puede ser privativa. Tiene que ser aplicable a todo tipo de sociedad, creyente o no creyente, de ahora, de antes. Si no, si está privatizada, se muere. La lectura social es esencialmente comunitaria. ¿Alguna intervención más? Sí, allá Roberto, a la derecha. Sí, buenas tardes. En primer lugar, me parece muy bien lo que usted ha dicho, me parece muy lógico y me parece muy normal, porque a la Iglesia y a los evangelios yo creo que les hace falta un poco de renovación. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿tiene algo que ver con la renovación de la Iglesia el tema de Constantinopla y Constantino? Y la segunda pregunta es, hay que tener cuidado porque la Iglesia, creo yo no soy muy así, pero bueno, la Iglesia creo que tiene que tener cuidado porque tampoco se puede adaptar demasiado a los tiempos, porque los tiempos cambian muy rápidamente y el que sea muy humana, no sé si será muy interesante, habida cuenta que hoy en día cada vez la ciencia está demostrando que cantidad de cosas que antes creíamos no existían, el infinito, las distancias, la energía es igual a la masa, etcétera, 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 va a cambiar tanto el sistema que dentro de muy poco a ver si vamos a tener que hacer otra vez otro cambio en los evangelios. Me interesa mucho la primera pregunta, que es lo de Constantino y Constantinopla, porque yo he oído que hay ciertas relaciones, no lo sé. No entiendo muy bien lo de Constantino y Constantinopla. No sé. Sí, que parece ser, según tengo yo entendido, que una versión de las que usted me ha parecido que hacía referencia cuando decía que había escritores por ahí que estaban contando cosas, ¿no? Creo que ha dicho eso.
Pues yo conozco a personajes que han escrito artículos sobre que la Biblia está hecha en parte por coherencia con el Constantino de Constantinopla, que tuvo mucha relación con los autores de la misma, vamos, en pocas palabras. Bueno, no sé, no sabría yo decirle con exactitud esto. Porque las hipótesis son cuantiosas en esto de la Biblia, ¿no? Y a veces, no sé si en este caso, pero a veces pintorescas, ¿no? El otro día me decía una señora que no sabemos cómo, en un pequeño grupo bíblico en Logroño, me decía que no sabemos cómo se escribieron los evangelios. Pues está clarísimo. María, que era madre, lo guardaba todo en su corazón y lo contó a los evangelistas. Los evangelistas lo pusieron por escrito y ahí tenemos los evangelios, ¿no? Bueno, es una hipótesis pintoresca, pero una hipótesis que yo no sé. Pero voy a decir algo, me interesa decir algo de lo segundo. Claro, tanto la lectura bíblica como el hecho creyente, a mí me parece, el hecho creyente en general, a mí me parece que tiene que adaptarse, tiene que hacer esfuerzos continuados de adaptación. Solo que ahora en esta época nuestra, no nos damos cuenta de qué esfuerzos va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí, la mayoría, si no todos o casi todos, no sé, algún jovenzuelo no hay, pues hemos aprendido en las escuelas una física, la física euclidiana de Euclides, la física normal, y lo que hemos aprendido, que esto es sólido, que esto es líquido, que esto es sólido, que esto... La física de Euclides, la normal. Pero hace más de 100 años, no es de hoy, está funcionando, y ya muchos inventos que tenemos, el móvil, todo, está funcionando otra física. Le llaman la física cuántica. Bueno, claro, la física cuántica tiene unos postulados que chocan, iba a decir la mayoría de ellos, y no todos ellos, con el paradigma religioso tradicional. Chocan. Claro, ¿qué hay que hacer? Es decir, como si no existiera la física cuántica. Pero existe. No voy a hacer la adaptación, porque corro el riesgo de tener que volver a adaptar. Pues habrá que volver a adaptar. Pero hoy, sí, porque los postulados de la física cuántica son, muchos de ellos, impepinables. Son científicos, es una ciencia admitida por la comunidad científica. No es algo que se le ocurre a un físico así porque le da por ahí. Que no. Claro, la física cuántica trastrueca todo el paradigma religioso. Claro, di que el sistema religioso a gran nivel y a pequeño nivel pastoral de cada parroquia, de cada grupo, pues no se inmuta por eso. Pero eso está ahí. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, es algo inapelable desde el Big Bang que este universo se expande. Estamos viajando. Ahora vosotros y yo que estamos aquí, estamos viajando, no nos damos cuenta, pero estamos viajando a una velocidad increíble. En esta hora que estamos aquí, hemos viajado 2 millones de kilómetros. Mira tú, sin darnos cuenta, sin comerlo ni beberlo. Estamos montados en un ave. Tú te montas en el ave y vas a 300 kilómetros por hora. Pero estamos montados en un ave que es una galaxia, la Vía Láctea. Y esa galaxia se expande a razón de 2 millones de kilómetros por hora. Y este universo va, dicen los científicos cuánticos, hacia el caos, no hacia el orden, sino hacia la expansión total, hacia el caos no como elemento destructor, sino hacia la no organización. Es un postulado científico. El postulado religioso es, vamos hacia la reconciliación de todo, hacia la parusía, la historia de salvación. Estamos en dos mundos. Por eso tendrá que hacer la Iglesia, los creyentes, tendremos que hacer como lecturas, intentarlo a ver si se puede hacer una lectura compatible,
hasta dónde, nos costará mucho, pero nos conviene hacer ese esfuerzo. Y dentro de esa lectura compatible, pues está el modo de leer los textos, como un apartadito, un apartado. Eso, con perdón, es verdad, eso es cierto, pero hay otro aspecto muy importante que es el siguiente. Voy a decir solamente 2 cosas de física interesantes. Primera, Avogadro. La energía ni se crea ni se destruye, Einstein, la energía es igual a la masa. La masa es la energía. Si la energía ni se crea ni se destruye, si la masa es energía, la masa, o sea, el cuerpo, tampoco se va a destruir, se transformará. Entonces, eso y otras cosas parecidas hay que pensarlas mucho. Si queréis las repito, pero bueno, es muy sencillo, es tan sencillo que sorprende. Pero a lo que voy es que ojo a los cambios demasiado rápidos, porque puede ser que dentro de muy poco tiempo se dé cuenta mucha gente que la física cuántica, que es la que usted comentaba, que tiene toda razón, pero los adelantos muy adelantados van a decir que lo que se dice es cierto. Bueno, o puede ser cierto. Los cambios demasiado rápidos, si lleva 100 años, caramba, algún día... Ya está. Roberto, por allá hay una palabra y luego aquí otra adelante. Buenas tardes. De lo que han dicho de la adaptación en la Iglesia y con la cuántica y todo eso, no sé si tendrá mucho que ver, pero yo creo que la Iglesia en este momento lo que tiene que hacer, o lo que creo que se tendría que hacer, es como la restauración de un cuadro. Porque, a ver, hemos metido encima tantísimas cosas que hay algo, por ejemplo, que has dicho de María Manca, que me parece muy bien, porque resulta que nos han dado una María, Madre de Jesús, llena de collares, llena de pendientes, y yo entiendo que José y María, como tú has dicho, eran padres de un Jesús, un gran judío, un gran creyente, y el creyente es principalmente lo recibe en su casa. Por lo tanto, tanto José como María tendrían que ser unas personas con un conocimiento de las Escrituras, de la vida y del Espíritu que le transmitieron a Jesús. Y yo creo que, en cierta manera, es ponernos las cosas así, porque luego el Espíritu de Dios, Jesús, pero tuvo esa base humana, y que María para mí es la mujer que de alguna manera fue la base espiritual y de Jesús, de su hijo, y más en la vida judía, que la madre tiene un interés especial en la transmisión a los hijos. Bueno, no sabemos, claro, la lectura bíblica no puede ir más allá de lo que los datos bíblicos nos dan, ni tanto desde el punto de vista histórico ni desde el punto de vista espiritual. No puede ir más allá, porque si vamos más allá, con todos los respetos y con perdón, estamos inventando. E inventar, se puede inventar todo lo que se quiera, y todo el mundo tiene derecho a inventar, pero si inventamos ya estamos ya en la fantasía. Claro, una lectura sensata de la palabra no debe ceder a la fantasía, aunque tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a preguntarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te diría yo? ¿María conocía la ley de Israel? No sé, igual sí, igual no, qué sé yo. Es una pregunta que sobrepasa al texto. ¿Jesús sabía leer? Pues no lo sé. Pues dice que leyó en Lucas 4, pero ¿leyó o dijo de memoria? Bueno, pues no sé. Si el 90 y tantos % de la población era analfabeta, pues él también sería o no. Pues no lo sé. Es decir, el texto no nos lleva a toda la frontera. Por eso hay que hacer una lectura lo más ceñida posible a los límites del texto, aunque sea una lectura espiritual, pero lo más ceñida posible a los límites del texto. Bueno, pues has contestado lo que iba a preguntar yo,
con la compañera anterior, porque te iba a plantear dos preguntas. ¿Qué se entiende por infidelidad creativa en la interpretación personal sin tutelaje de los textos bíblicos? Y la segunda, ¿hay frontera interpretativa? Ya me lo has contestado, ¿no? ¿La segunda qué? ¿Hay frontera interpretativa? Si se acepta la primera pregunta, Sí. ¿hay frontera interpretativa en esa fidelidad creativa? Yo no te entiendo bien. Mete mucho ruido. Sepárate un poquitín al micro. Sí. ¿Qué se entiende por fidelidad creativa en la interpretación personal sin tutelaje de los textos bíblicos? Eso sí te entiendo. Una. Y dos, ¿hay frontera interpretativa? Hay que contar. Frontera interpretativa. No te entendía lo de frontera. Ya. Está bien expresada tu pregunta y son preguntas de no fácil solución. Hay que leer la palabra sin el tutelaje de quien sea. Supongamos en nuestro caso del magisterio, por ejemplo, ¿no? Los cristianos, digo, ¿no? Es un tutelaje. A mí me parece que hay que leer sin tutelaje, hay que leer con libertad cristiana. Claro, entonces dices, y lees bien. Si se va con buena voluntad, se lee bien. Si se va sin prejuicios, se lee bien. Entonces, ¿no tiene función entonces ninguna función el magisterio? Tendría una función: alentar la lectura bondadosa, alentar la lectura espiritual, no tanto fiscalizar diciendo esa lectura es herética, no es herética, no tanto por ahí, sino alentar lecturas espirituales. Y hay donde, porque el mismo magisterio a veces, no sé, con todos los respetos, ¿no? Pero el mismo magisterio a veces funciona con elementos muy historicistas. El Papa Francisco, que es una buena persona, solo faltaba, acaba de publicar un documentito sobre Belén, sobre los belenes, ¿no? Pues un documento piadoso, bonito, entrañable, pastoral, pero desde el punto de vista bíblico sin ningún criterio racional, porque desde el momento en que un autor dice San Lucas, lo llevaron a la posada porque nació en una cueva porque no había sitio para ellos en la posada. Si tú tomas ese dato y dices San Lucas y ya das por supuesto que eso es así, es que San Lucas va a otra cosa, es que no va a la narración histórica. Jesús posiblemente nació en su pueblo, si era de Belén, pues en Belén, pero claro, los autores construyen una narración con unos elementos narrativos, una narración espiritual y para decirme algo de tipo espiritual. Pero yo, es lo del dedo que apunta a la luna, ¿no? En vez de ver la luna, me fijo en el dedo. Por eso... ¿Y qué frontera? ¿Hasta dónde? Bueno, yo me convenzo cada vez más que lo que he dicho antes, que las disensiones en la Iglesia y las fricciones no han venido por la Biblia, han venido por otras razones igual menos confesables, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que del mismo modo que habría que leer sin tutelajes explícitos, habría que leer sin fronteras predeterminadas, sino hasta donde el misterio te lleve, hasta donde tú puedas acceder a él, hasta donde, según tu situación, puedas conectar con él, según tu situación, tu sensibilidad, la sensibilidad común de los otros, hasta donde, ¿cómo diríamos?, hasta donde la necesidad de luz que tenemos nos pueda llevar en la lectura. Ya sé que esto es atrapar viento, pero no sé decirlo de otra forma. No sé. A ver, sí. Allá arriba. ¿Puedes gritar un poco? Sí, puedo gritar. A ver, quería hacer una preguntita muy concreta. ¿Cómo es tu oración hoy? ¿Mi oración? ¿Cómo es? Sí. ¿Y cómo lo encajamos? Bueno, pues ya te voy a responder, Tuve yo un profesor de teología, al que conoceríais aquí en Pamplona, cuando era joven, ¿no? Al que conoceréis mucho, se llamaba don Jesús Lezaun, que era un buen teólogo y una buena persona a pesar de toda su historia.
y piadoso, rezaba el rosario. O sea, nos decía en clase, estimados alumnos, hablaba así muy socarrón, hay un dogma superior a todos los dogmas, nunca será declarado como dogma, pero creedme, es el mayor de los dogmas, y es este, cada uno cree como puede. Pues así es, yo rezo como puedo. Sí, a ver, mientras alguien se anima, yo también quería hacerte alguna pregunta. Has dicho al principio que la espiritualidad no está relacionada directamente con la religión, sino con el corazón del ser humano, ¿no? Entonces, estamos en unos tiempos también de cambio en lo que observamos que hay bastante abandono de la religión y parece que hay una cierta búsqueda de la espiritualidad. De alguna manera, por ejemplo, para distinguirlo, Javier Meloni suele hablar, las religiones son las copas y la espiritualidad es el vino. Martín Lozano dice, las religiones son los mapas y la espiritualidad es el territorio. ¿Es posible beber vino sin copa, es decir, en bota, en porrón, fuera de los ámbitos religiosos? ¿Cómo distinguirías tú hoy espiritualidad de religión para, no sé, por liarnos un poco? No sé, a mí me parece que es posible beber vino de muchas maneras, ¿no? Y por lo tanto todos los moldes espirituales son a priori o en principio valiosos, me parece a mí, y que deberíamos estar los cristianos más atentos a ello, ¿no? Le decía antes a Javier, ¿no? Igual alguno de vosotros irá y lo conoce mejor que yo. En Logroño, donde vivo yo, Logroño es una ciudad pequeña, más pequeña que Pamplona, 120.000, 130.000, ¿no? Se hace una vez al año, claro, no es más que una vez al año, pero se hace. La universidad, la experiencia que llaman esa universidad de los mayores, es un derivado de la universidad civil, de la Universidad de La Rioja, ¿no? Organiza un foro de espiritualidad. Igual alguno de vosotros que está aquí suele ir, porque a veces va gente de Pamplona y tal. Un foro de espiritualidad. Lo hacen en el mayor local que tiene Logroño, se llama Rioja Forum. Un gran local, no hay mayor local. Lo hacen ahí porque se llena a tope. El mismo día que salen las entradas, yo de hecho saqué entrada para este año, y como se acabó por internet, pero algo no lo hacía yo bien, no me cogía la contraseña, no sé qué pasaba, me fui a la oficina y saqué la entrada a las 6 de la tarde en la oficina. El mismo día que salieron las entradas. Quedaban unas poquitas. Todas se vendieron, digo, porque hay que pagar 38 euros. Se vendieron en un día, 1.200 localidades. Y dices, bueno, y el tema de este año es, ya ves qué tema, la dimensión contemplativa de la vida. Y claro, dices, ¿qué significa eso? Porque se le puede poner mil pegas y decir, sí, pero es una espiritualidad muy, muy intimista o muy atemporal, poco social. Bien. Di lo que quieras. Es solo un fin de semana al año, bien, di lo que quieras. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa esta misma reunión? Que un colectivo pues amplio de personas les interesa esto, que habría otras, que se supone que hay otras en la ciudad, no seréis los únicos, que también les interesan estas cosas. No van a interesarle a toda la ciudad. Pero vamos a ver, con esto quiero decir que la sed de espiritualidad está viva. Sin embargo, pues por mil razones que conocéis vosotros igual que yo, el hecho religioso pues está más limitado, más en horas bajas. Bueno, pues hay que encajarlo como sea, ¿no? ¿Y por qué no nosotros, los que utilizamos todavía la copa religiosa, el hecho religioso, no nos hemos de unir, de alegrar, de apoyar esos otros recipientes de la espiritualidad que están por ahí y que tienen su lado equívoco, como el nuestro? Mira tú si el nuestro tiene lados equívocos, también. ¿Alguna intervención? Tengo otra pregunta también. Has dado 10 razones para leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros provenimos de la tradición judío-cristiana y lógicamente hemos bebido de la copa y de la Biblia porque estamos en esta tradición, ¿no?
pero también has dicho tú que la Biblia era fundamentalmente para no religiosos, para mejorar las relaciones humanas. Entonces, además de la Biblia y del Quijote, hay otros grandes libros sagrados, otros grandes textos sapienciales. Mi pregunta es, ¿las 10 razones que has dado para leer la Biblia podrían ser 10 razones para los libros de sabiduría en general? Pues yo creo que posiblemente sí, siempre con salvadas los matices, ¿no? Pero posiblemente sean esas razones que yo me he inventado, que he tomado de Víctor Herrero, que es un biblista también capuchino, yo soy capuchino, pues sean útiles también para otros ámbitos de sabiduría y de espiritualidad. Al fin y al cabo, dígase lo que se diga, nuestra espiritualidad y sus especificidades no son tan grandes como para no conectar con las otras espiritualidades. Lo nuestro no es ni mejor ni peor, es bueno, como son buenos otros caminos. El misterio tiene muchas puertas. Nosotros tenemos entramos al misterio por una puerta y la apreciamos, pero no es la única puerta. El misterio tiene muchas puertas. ¿Alguna otra aportación? Porque... No, sí, allá al fondo, Roberto, al fondo a la izquierda, donde la columna. Sí, muy bien. Sí, quería que me ayudases un poco en interpretar una cosa que hace tiempo me preocupa. Y no es un asunto sustancial para la vida ni para la espiritualidad, pero ¿cómo se puede interpretar la relación del Espíritu Santo con la Virgen? Bueno, la Trinidad, digan lo que digan los teólogos, y habrá algún teólogo aquí, se le erizará el vello, se le pondrán los pelos como escarpia, y igual me tira lo primero que tiene a mano. Pero la Trinidad, digan lo que digan los teólogos de pata negra, es una metáfora. Es un modo de explicar la realidad de Dios. No creamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si estuvieran cada uno detrás de un árbol, que esto no es así, que esa cosificación, las metáforas, claro, si hubiera aquí un teólogo de pata negra diría, ¿cómo que es metáfora? Es algo objetivo. Bueno, te diría cosas así, ¿no? Pero las metáforas también son objetivas. Las metáforas ensanchan el campo del sentido. Por ejemplo, si yo os digo, fulanita estaba hecha un mar de lágrimas. ¿Qué quiere decir? Joder, que estaba muy desconsolada, un mar de lágrimas. Ahora vienes tú y dices, ¿y por ese mar qué barcos iban? Es que no hay barcos. Ah, ¿no hay barcos? Pues me has engañado. ¿No has dicho que es un mar? Pero es una metáfora para indicar un gran desconsuelo. La Trinidad es una metáfora para indicar el Dios relacional, que la realidad de Dios, eso que nosotros llamamos en nuestro lenguaje humano, Dios es relacional, que le hacemos falta a Dios para relacionarse y que se relaciona con nosotros en una relación de amor. Bueno, de esa realidad es que decir metafórica parece que es como degradarlo, pues no es así, por lo menos no es mi intención. De esa realidad se desgaja una parte, el Espíritu del Señor, que es la fuerza de Dios, así lo dice. ¿Qué relación tiene con María? La misma que contigo, la misma que conmigo. Bueno, si somos creyentes, creemos que el Espíritu nos envuelve, nos anima, está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Por eso dice Jesús, no está lejos de ti el reino de Dios, vino a quedarse y se quedó en él. Bueno, es decir, nosotros creemos que, ¿cómo diríamos? Que el hecho histórico, iba a decir el hecho cósmico, que el hecho histórico tiene alma dentro. A esa alma tiene algo dentro, no es solo mera exterioridad, tiene un algo dentro. A ese algo
nosotros le llamamos en teología Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Ese algo tiene que ver con lo más valioso de las personas. Y si en el caso de María lo más valioso es la entrega al Señor, pues tiene que ver con eso. Pero claro, no tiene que ver con una fecundación extraña. Es que algún día nos apearemos, ¿no? Si me preguntas es eso, ¿no? Y eso no es desvalorizar el dogma, creo yo, por lo menos no es mi intención. Igual tendría que callarme, pero no es mi intención. No, al contrario, es potenciar lo más valioso de María. Yo querría... Hay corrientes que dicen que para un creyente como nosotros, pues bastan los evangelios. Porque la Biblia casi hay que hacer un máster para traerla a nuestra realidad. Es dificilísimo leerla. El 80% de los textos resultan hoy día fuera de lugar, sobre todo la violencia, etcétera, aunque no quiere decir que hoy no haya violencia, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hoy día hay tal producción literaria, de comentaristas, de escritores, de literatura, de interpretación de la vida, que ¿por qué no se...? La pregunta sería, ¿no? Primero, ¿por qué no se lee, se utiliza más textos que nos pueden servir perfectamente y que son mucho más actuales a nuestra realidad social? Yo creo que el Evangelio plantea una realidad social de aquel tiempo, pero que hoy día es muy viva, ¿no? Sin embargo, la Biblia no la veo así. ¿Qué podrías comentarnos, no? Hombre, nosotros los cristianos valoramos más el Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, porque hay libros infumables en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, la carta de Judas, son infumables. Pero otros no, los Evangelios sobre todo no. Pero a nosotros esos nos tocan más por la persona de Jesús. Y en ese sentido los cristianos, como diríamos, subrayamos más y valoramos más el Nuevo Testamento. El Antiguo menos, primero porque queda más lejos culturalmente y religiosamente y creyentemente, y porque es más complicado y porque es más amplio, ¿no? No obstante, claro, el problema de la lectura de la Biblia es como el problema del coleccionismo. Uno no puede ser un coleccionista de sellos, bueno, ahora ya no se coleccionan porque no hay sellos, pero qué sé yo, de medallas, no sé, de otra cosa, dedicándole a la colección 5 minutos al año. Es que con 5 minutos no puedes tener una colección interesante, hay que dedicar más tiempos. Pues la Biblia es lo mismo. Con 5 minutos de homilía no puedes pretender mucho, en el supuesto de que fueran buenos 5 minutos, que igual no lo son tampoco, entonces ya peor todavía. Pero con tan poquito, es decir, hace falta más énfasis. Con énfasis, si dedicamos más tiempo en los grupos bíblicos, etcétera, no es tan difícil, ni siquiera el Antiguo Testamento. Hace falta paciencia, ir poco a poco, ¿no? Una vez lo oí yo, no sé si alguien lo oyó, le oí una conferencia a un brasileño, un señor muy interesante, se llamaba Carlos Mesters, dio una conferencia en La Raona de aquí, en Los Claretianos, ahí donde la clínica universitaria. Porque este señor, un buen biblista brasileño, todavía no ha muerto, el otro día pregunté, será muy mayor. Este señor se especializó, que hace falta especializarse, en enseñar la Biblia a personas que no saben leer, analfabetas. Pero claro, no le puedes decir, lea usted la Biblia. Si no sé leer, voy a leerla, si no sé leer. Y este se especializó, estuvo un año en un poblado de pescadores, analfabetos todos, y hacía grupos, no enseñando a leer, eso iba por otro cauce, la alfabetización iba por otro cauce, sino... Y claro, recuerdo que en aquella conferencia le preguntaban a Mesters, a Carlos Mesters, ¿y cómo hace usted? ¿Cómo hace usted para enseñar la Biblia y el Antiguo Testamento? Y dice, pues mire usted, el otro día en un grupo no sé qué, estamos leyendo el capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Dice, que comienza diciendo así: había una viuda en tiempos del profeta Elías. Y yo pregunto al grupo, ¿saben ustedes quién era Elías? Pues no. ¿Saben lo que era un profeta? Tampoco. ¿Saben lo que es una viuda? Y dice, sí, yo soy viuda. Ah, pues vamos a hablar de viudas.
Y dice, la primera media hora hablando de viudas. ¿Qué es la viudedad? Porque en el fondo ese texto no se puede entender si no entiendes bien qué es la viudedad. Con esto te quiero decir que se podría leer la Biblia partiendo del hecho social. ¿No sería más difícil que partiendo de la teología y de la espiritualidad oficial? ¿No sería un camino más dificultoso? Y quizás sería más provechoso. A ver, ¿alguna más? Venga, damos aquí. Muchas gracias.